Para salvar el semestre tienes que estudiar poco, dormir mucho y salir con tus amigos. En este video te voy a contar qué puedes hacer paso a paso si no tienes apuntes, si no has estudiado absolutamente nada, si no te dan ganas de estudiar y si necesitas sacar una buena nota porque si no pierdes una o varias materias. ¿Cómo vas? Soy Juan, llevo más de 6 años en la universidad estudiando 2 carreras y te enseño con ciencia y aplicaciones cómo puedes mejorar tus notas. Este método que vas a ver hoy es el método que yo voy a utilizar. De hecho, pues yo no es que vaya mal en el semestre, no tengo malas notas, pero no tengo apuntes, no presté atención a clase, de hecho casi no fui a clase y de las pocas clases que fui no presté atención, y por eso es que en los siguientes videos, aparte de mostrarte el método, que este es el método que voy a utilizar, te voy a mostrar cómo implemento ese método día tras día con las aplicaciones que lo hago, con las formas de estudiar que lo hago, y de esa forma entonces iniciamos toda una serie de videos que se va a llamar Cómo salvar el semestre. Iniciemos con lo básico. ¿Qué es lo que puedes hacer si no tienes apuntes? Evidentemente lo primero que hay que hacer es pedirlos, pero la pregunta es ¿a quién pedírselos? Hay 3 alternativas. Un grupo de amigos que es igual de vago o más vago que tú, decirle a tus amigos, oigan, pueden preguntarle a otras personas a ver si tienen apuntes, de pronto a conocidos, a personas que estén alrededor de ellos, o si ellos no lo logran, lo tienes que hacer tú. No se trata de llegar y meterse al grupo de WhatsApp y empezar a charlar con las personas a ver, oigan, ¿me podrían pasar por favor los apuntes? Eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque la gente es egoísta, la gente es envidiosa y la gente dice, ¿por qué será que yo voy a hacer todo el esfuerzo para que otra persona que no se esforzó durante todo el semestre reciba mis apuntes? Lo que hay que hacer, que es mucho más inteligente, es no escribir eso en el grupo, no sé, el grupo del curso, el grupo del semestre, sino escribirle a la persona que uno sabe que tiene apuntes, pero en el privado. Y uno tiene que hacerlo de forma muy estratégica y es preguntarle cómo está, cómo se siente, qué tal ve los exámenes, cómo va a estudiar para los exámenes, y a partir de eso revisar esos puntos que a la persona le interesan, las palabras que usa, y utilizar esas mismas palabras o mencionar esos mismos puntos a la hora de pedir el favor que te pasen los apuntes. Solamente se trata de disimular la pedida de la información, de hacerla más amena para que la persona no sienta que te está haciendo un verdadero favor, sino que fue parte de la conversación. Por ejemplo, yo estuve en la Javeriana y hay un grupo de Facebook que se llama Derecho Pregrado o una cosa así. Hace rato no me meto de hecho, pero sé que existe, y a veces hay personas que preguntan, oiga, ¿será que alguien tiene apuntes de tal clase, no sé, de laboral individual 2? Y hay personas que contestan y dicen, sí, de una, vente los paso, tranquilo, no sé qué. Siempre va a haber una persona dispuesta a ayudar, y a veces con las personas que estás en el semestre puede que no sean esas personas tan caritativas o tan dadas a los demás, pero quizá una persona que esté ya más arriba, que ya no le interese el tema, pueda pasarte los apuntes. Hasta acá no has estudiado nada, solamente has usado WhatsApp o de pronto Facebook si el grupo de tu universidad está en Facebook, pero ahora sí viene la parte interesante. Vamos a ver qué hacer con estos apuntes. Puedes preguntarle a compañeros cuáles fueron esas cosas que el profesor enfatizó en clase, que el profesor dijo como esto es importante, o si ninguno sabe puedes mandarle un correo al profesor o citarle una reunión para preguntarle, profesor, doctor, doctora, como sea la carrera que estudies, ¿cuál cree que son los puntos principales de este tema o de varios temas? ¿Qué es lo que usted espera que yo aprenda de este tema? Y muy seguramente ahí te va a lanzar un montón de tips que te van a orientar a dónde deberías estudiar. Pero más allá de eso tienes que ser muy estratégico con la información, porque si estás leyendo muchas cosas, ponle que estás leyendo 400, 500 páginas de muchos temas, porque por lo general eso es lo que termina siendo acumulado, pues no puedes pretender entender especificidades si no entiendes lo general primero. Concéntrate en hacer preguntas a partir de los apuntes que te dieron, de lo más general primero, de los temas principales, y para eso tienes que comparar la información que tienes, la información que está en los apuntes, con el programa de la clase, revisar la primera parte que es toda aburrida de objetivos de aprendizaje, objetivos esperados, qué es lo que se quiere en el curso. Al final del día, el curso está diseñado con base en eso. ¿Cómo puedes hacer esas preguntas? Evidentemente revisando los apuntes, pero con la aplicación que puedes hacerlo, con 2 de las aplicaciones que puedes hacerlo, será con Google Docs o aparte de eso con RemNote. ¿Qué te recomendaría yo? Que usaras RemNote. Si no sabes cómo usar RemNote, acá puedes ver un video en donde lo enseño. Estos puntos a detalle y paso a paso. Iniciemos hablando de por qué RemNote es la mejor aplicación para estudiantes. Si te dijera ahora arranca a estudiar, seguramente dirías, pero claro Juan, es que es tan fácil decirlo simplemente hablándole a una cámara, no sabes cómo yo me siento, no sabes las pocas ganas que yo tengo de estudiar. Ahora vamos a ver cómo puedes estudiar sin aburrirte y que te den realmente ganas de estudiar y de hacer lo que tienes que hacer. Por lo general procrastinas un montón, te dedicas a revisar el celular, a hacer cualquier otra cosa menos estudiar. Entonces vamos a concentrarnos por intervalos pequeños primero.
vamos a hacer la técnica Pomodoro, que seguramente muchos de ustedes ya la conocen, que es estudiar por 25 minutos y descansar por 5 minutos. Eso hacerlo 4 veces y en la cuarta vez descansar entre 20 y 30 minutos. De esa forma entonces vamos a tener descansos seguidos y en esos momentos de 25 minutos vamos a concentrarnos en hacer lo más posible, en ponernos metas ambiciosas para que si no es interesante lo que estamos estudiando o lo que estás estudiando, sea interesante conseguir esa meta ambiciosa que igual vas a tener feedback sobre ella en 25 minutos, que es un corto tiempo. En realidad lo que tienes que hacer después, o sea, lo que tienes que hacer en los descansos es no pensar tanto en qué estará pasando en Instagram, qué estará pasando en TikTok. Eso no te hace bien, eso no te ayudará, y de hecho pues hay un tema con la dopamina muy interesante que se lo aprendí al neurocientífico Andrew Huberman, en donde él explicaba que habían 2 tipos de dopamina: la básica y la baseline, o la básica o la regular, digamos. La básica es la que tenemos en este momento, mientras yo hago las cosas, la que está, digamos, fluyendo por mi mente. Pero también hay otra que es fásica, que se refiere a fase, que ocurre cuando hacemos ciertas conductas en general, cuando recibimos estimulaciones muy fuertes. Y una de esas estimulaciones fuertes es el celular, precisamente. ¿Y qué ocurre? Uno pensaría que si uno recibe un estímulo grande, si por ejemplo los niveles normales están acá y el estímulo hace subir la dopamina a este punto, uno diría o se queda arriba o al menos baja donde estaba, pero la realidad es que baja por debajo de donde estaba, lo que significa que antes de revisar el celular tenemos un nivel superior de dopamina al que tenemos después de revisarlo. Y eso es lo importante, no sobreestimularse, sino que lo estimulante sea aprender nuevo conocimiento. Estudiar, yo sé que suena aburrido, yo sé que suena bullshit, yo sé que suena a muchas cosas horribles, pero la realidad es que estás en un momento del semestre en donde sí o sí tienes que hacer lo que tienes que hacer. De hecho, de acuerdo con este estudio, lo que hay que hacer, o lo que uno debería hacer, es incrementar los picos de adrenalina, y cuando se eleva esa adrenalina, justamente lo que se está haciendo es disminuyendo la cantidad de veces que uno necesita para recordar la información, y eso lo puedes hacer de 2 formas principales, obviamente con precaución, consultando al médico si es del caso. Esto es solamente temas informativos, pero se puede hacer de 2 formas. Primero, exposición al frío, es la forma quizá más barata y la forma también más accesible. Creo que todo el mundo tiene acceso al agua fría en la casa, y de hecho sale incluso más barato si el calentador consume energía, bla. O cafeína. Esas son las 2 formas. Pero aparte de eso, hay 2 puntos fundamentales que hay que tocar. El primero, dormir entre 7 y 9 horas. Hay libros como Why We Sleep del neurocientífico Matthew Walker que han mostrado que el sueño tiene un impacto en el estado de ánimo, en la capacidad de memorización y de retención de las memorias, y aparte en la solución de problemas. Si tienes exámenes con casos, muy seguramente esta información te interesa. Y aparte de eso, el tema del ejercicio. Hay una experta llamada Wendy Suzuki que justamente se ha dedicado a estudiar cuáles son los efectos que tiene el ejercicio en la cognición, y una de esas cosas que ella ha encontrado es que lo que uno debería hacer es que antes de usar el cerebro, uno debería hacer ejercicio. Hacer ejercicio, ya sea weightlifting, ya sea salir a correr, no importa el tipo de ejercicio, pero hay que hacerlo antes de utilizar el cerebro, ya sea para aprender algo nuevo o para lo que sea que intentes hacer. En este caso, si necesitas aprender algo nuevo, si necesitas recordar la información para sacar buena nota en tu examen, esto es justamente lo que deberías hacer. Ya sabes cómo tienes que iniciar a estudiar, ya no tienes excusa, ya sabes los intervalos que tienes que usar, de dónde vas a sacar la información en caso de que no hayas ido a clase. Definitivamente tienes que profundizar en la técnica de estudio que vas a utilizar al momento de aprender esas cosas que necesitas aprender para tus exámenes. Si necesitas saber cuál es la mejor técnica de estudio a más detalle de lo que hablamos hoy, del Active Recall, que es preguntarnos lo que estudiamos o haciendo flashcards, tal como lo hablé hablando de RemNote, puedes ver este video en donde lo explico más a detalle. Eso fue. Gracias.